En la historia de los mundiales siempre hemos visto una selección que antes de que arranque la cita no trae expectativas de que haga algo, pero a la hora de las horas termina sorprendiendo a propios y extraños, y en esta ocasión hablaremos de ellos, de los inesperados, los sorpresivos underdog de la historia de los mundiales. Sin más, señor árbitro, del silbatazo inicial. Veremos todos los casos de selecciones que consiguieron resultados inesperados en la historia de los mundiales. En la medida de lo posible he tratado de no repetir selecciones, aunque puede que haya más de un caso a donde se repita alguna. Dicho esto, y para que la intro no se me siga haciendo más larga, empecemos con el primer caso, en el primer mundial de la historia. La selección de las barras y las estrellas llegó al Mundial Uruguayo con un equipo lleno de jugadores amateur. Recordemos que aún al día de hoy el fútbol, soccer, no es el deporte más popular de aquel país, aunque hoy tiene una liga profesional. En aquellos años ni eso tenían. Nadie esperaba nada del equipo estadounidense, pero contra todo pronóstico vencieron a los favoritos belgas para terminar primeros de grupo y llegar a semifinales. Ya en esta instancia Argentina los despertó de ese bello sueño con una goleada, y es que el albiceleste sí tenía jugadores profesionales y con mejor oficio y definición con la pelota. Aunque en este mundial no hubo un partido por el tercer puesto como tal, se considera al cuadro norteamericano como poseedor de dicho puesto, por encima de Yugoslavia, quien fue la otra semifinalista, y al día de hoy este puesto es el mejor en la historia no solo de Estados Unidos, sino de cualquier selección de CONCACAF. Ya quisiera México presumir de esto, ejemplo. Este equipo, que a la postre sería conocido como el Wunderteam, llegó al Mundial de Italia sin muchas expectativas. Sí tenían un buen cuadro, pero en Europa había selecciones mucho mejores que el conjunto austríaco. El Mundial de Italia no tuvo una primera ronda tal y como la conocemos hoy en día, es decir, una fase de grupos, sino que se empezó directamente desde lo que hoy serían octavos de final, aunque oficialmente se le conoce como primera ronda. Ya entrando en materia, Austria venció contra todo pronóstico en esa primera fase a Francia 3-2. Los franceses tenían un mejor cuadro que el austríaco, pero el Wunderteam los venció. En cuartos se vieron las caras ante Hungría, que tenía un mejor cuadro que el austríaco, pero eso no amilanó al Wunderteam y venció a los magiares 2-1. En semifinales, tuvieron la desdicha de vérselas con el local Italia, y pues allí ya poco se podía hacer, aunque el Wunderteam le dio pelea al local a tal grado que solo perdió por la mínima, 1-0. Ya en el duelo por el tercer puesto cayeron ante los alemanes, 3-2, pero lo hecho por el Wunderteam quedó para la historia. Al día de hoy es una de las mejores participaciones de Austria en la historia de los mundiales. Tal vez más de algunos se extrañe de por qué la verde amarela está acá. Sí, porque alguien me dirá, ¿cómo Brasil va a hacer sorpresas si en todos los mundiales es favorita? Sí, pero eso es hoy en día, pero en 1938 no era así, porque en los primeros dos mundiales a los que asistió no superó la primera fase, pero en este mundial es donde comenzaría a mostrarle al mundo de lo que puede ser capaz su fútbol. Cabe decir que el formato de juego fue el mismo que el de 4 años atrás. En la primera fase, lo que hoy serían octavos, venció en un partido de locos a Polonia con el marcador de 6-5 en tiempo extra. En dicho juego Leónidas, a la postre campeón goleador del certamen, anotó hat-trick y uno de esos goles, según se cuenta, lo anotó descalzo. En cuartos de final, enfrentaron a Checoslovaquia empatando a uno tras otra prórroga. Como no existía la definición por penales, pues al día siguiente jugaron un duelo de desempate, imponiéndose la canariña 2-1, pasando así a semifinales. En esta instancia se las vio contra el vigente campeón de aquel entonces Italia, y ahí terminaron cayendo 2-1. En el duelo por el tercer puesto Brasil venció a Suecia 4-2, quedándose con la medalla de bronce en aquel mundial. ¿Quién más iba a ser el underdog en este mundial?
Uruguay no llegaba como una de las favoritas y encima solo jugó un partido en fase de grupos porque los otros equipos que iban a integrarlo se retiraron del mundial, por tanto, pasó por encima de Bolivia con un contundente 8-0. Para la segunda ronda FIFA decidió que hubiera una cuadrangular final en la que pasaron los ganadores de grupo, entre los cuales estaba Uruguay, junto a los charrúas jugarían la cuadrangular España, Suecia y el anfitrión Brasil. Uruguay no empezó bien esta cuadrangular ya que empató a un tanto con España, en el siguiente partido apelaron a la épica para remontarle a los suecos y terminar venciendo 3-2, llegaba el duelo final a donde jugaría ante Brasil, todo se alineó para que fuese como una final, Brasil solo necesitaba empatar para ser campeón, mientras que Uruguay sí o sí tenía que ganar para coronarse campeón. Los charrúas aguantaron todo el primer tiempo el 0 en su arco, pero eso no les iba a servir para ser campeones, y encima al comienzo de la segunda mitad Friaza había puesto arriba a los locales, parecía que todo estaba perdido, pero en eso, sucedió lo que nadie imaginó. En el minuto 68 Schiaffino marcó un golazo para colocar el empate, el silencio y el temor se apoderó de los casi 200.000 espectadores que llegaron al Maracaná a ver a sus héroes campeones, y la cosa se tornó peor cuando Guilla marcó el 1-2 a 11 minutos del final. Esos 11 minutos fueron eternos para los charrúas y cortos para Brasil, que terminó llorando en su casa tras el silbatazo final del inglés Reader. Por otro lado, el júbilo se apoderó de los uruguayos, que lograron así su segundo y hasta el momento último campeonato del mundo. Y aquí aparecerá otro como con el caso de Brasil en 1938 a decir como que Alemania va a ser una sorpresa. A ver, Alemania fue vetada del Mundial del 50 por los crímenes que cometió en la Segunda Guerra Mundial, el país estaba aún en ruinas y el fútbol en aquel país era amateur, para que sepa la Bundesliga no se creó sino hasta 1963, entonces ¿cómo es que un grupo de futbolistas amateur fue campeón del mundo en aquel Mundial? Resumiendo el camino germano en suelo suizo, en primera ronda los mismos húngaros la golearon 8-3, y al día de hoy sigue siendo la peor derrota del combinado teutón en un mundial. En el duelo que definía quién acompañaba a los magiares a cuartos, lograron vencer a Turquía con un contundente 7-2. En cuartos de final derrotaron a Yugoslavia 2-0, en semifinales pasaron por encima de Austria 6-1, y ya en la final enfrentarían a la todopoderosa Hungría de Puskás, Csibor, Kocsis y Kubala, por dar algunos nombres, y, es más, en los primeros 10 minutos de partido ya iban perdiendo 2-0. Parecía que habría un déjà vu de lo ocurrido en primera ronda, pero ahí sucedió lo inexplicable. Morlo Calón se descontó para los teutones, y al 18 Rand puso el empate, luego el arquero Turek se propuso ya no permitir más goles en su arco y tapó todo lo que le tiraban Puskás y compañía, cuando parecía que nos iríamos a la prórroga para definir al campeón a 6 del final. Rand marcó su doblete y así consumó lo que al día de hoy se conoce como el milagro de Berna. Es que no hay otra explicación que quepa para entender lo hecho por estos futbolistas, que practicaban el fútbol solo por pasatiempo y terminaron con sus nombres escritos en las letras doradas de los campeones del mundo. El conjunto sueco no tenía un mal cuadro, pero no era de las mejores selecciones europeas de aquel momento, es más, pocos pensaron que podían llegar hasta donde llegaron. Lograron ganar su grupo, el C, y así evitar a Brasil en cuartos de final. En dicha instancia vencieron contra todo pronóstico a la Unión Soviética de Lev Yashin. En semifinales eliminaron a los vigentes campeones del mundo Alemania 3-1, y así el 29 de junio jugaron la final del Mundial contra Brasil, pero hay un chico de 17 años bautizado como Edson Arantes do Nascimento, pero que a partir de ahí todos lo llamarían Pelé, le impidieron a los locales tener su propia versión del milagro de Berna, y perdieron por goleada ante la verde amarela, pero es innegable lo hecho por los suecos, actuación que al día de hoy sigue siendo su mejor actuación en la historia de los mundiales.
Los anfitriones antes de albergar el mundial solo habían tenido 2 participaciones, Uruguay 1930 y Brasil 1950, y en ambas no superaron la primera fase, por lo que llegaban con la misión de por lo menos superar esta fase. Fueron cabeza de serie del grupo 2 y estuvieron junto a Alemania, Italia y Suiza. En el primer partido un doblete de Leonel Sánchez ayudó para que Chile venciera 3-1 a Suiza. El siguiente partido fue la batalla de Santiago. Ahí, en medio de golpes y patadas de ambos bandos y 2 expulsados en el bando italiano, La Roja pudo vencer a la Azurra 2-0. Ya con el boleto asegurado cayeron frente a los alemanes, lo que hizo que quedaran segundo, pero con la misión hecha de haber pasado la primera ronda. Pero este equipo chileno quería más, y así en cuartos vencieron a la vigente campeona europea la URSS con marcador de 2-1. Ya en semifinales enfrentaron al vigente campeón del mundo Brasil. Ahí se terminó el sueño chileno de llegar a la final, ya que cayeron ante la Canariña 4-2, y así jugaron el partido por el tercer lugar ante Yugoslavia, duelo que lo ganarían con un gol en el último minuto de juego de Eladio Rojas, para así conseguir su mejor resultado en la historia de los mundiales, el tercer puesto. Uno de sus jugadores, Leonel Sánchez precisamente, sería elegido dentro del 11 ideal del Mundial del 62. Los lusos clasificaron a su primer mundial luego de que en las eliminatorias quedaron por delante de Checoslovaquia, quien en el mundial anterior había sido finalista del torneo, por lo que su clasificación ya era sorpresiva, pero el mundial que harían sería más sorpresivo todavía. Terminaron primeros del grupo 3 por delante de Hungría, Bulgaria y nada más y nada menos que Brasil, al que vencieron 3-1, y sí, los portugueses molieron a patadas a Pelé, pero eso no tiene por qué empañar lo hecho por los lusos. En cuartos de final enfrentaron a otra selección que había sorprendido en su grupo tras vencer a Italia, hablamos de Corea del Norte. Al término de la primera mitad los norcoreanos estaban venciendo 0-3 a los lusos, pero en el segundo tiempo Eusebio sacó todo su poder goleador y marcó 4 de los 5 goles hechos por los lusos, para terminar remontando y ganando con marcador de 5-3 pasando a semifinales. Ya en esa instancia, enfrentaron a los anfitriones ingleses y un doblete de Bobby Charlton le dio el pase a la final a los ingleses, no sin antes Eusebio de penal rompiera la racha de imbatibilidad que tenía hasta ese momento Gordon Banks. Aún así, los lusos perdieron 2-1 y se quedaron con las ganas de jugar una final, lo cual hubiese sido histórico. En el duelo por el tercer lugar, vencieron a la URSS 2-1 y Eusebio terminó como campeón goleador del certamen con 9 tantos. El cuadro inca consiguió su clasificación tras empatar en la Bombonera 2-2 ante Argentina y con ese resultado ellos fueron al Mundial, mientras que el albiceleste quedó fuera del Mundial Azteca. Con ese antecedente llegaban a México a formar parte del grupo 4 junto a Alemania, Bulgaria y Marruecos. Los incas empezaron su participación en el Mundial ante Bulgaria. Ese encuentro lo empezarían perdiendo 0-2, pero en la segunda parte Alberto Gallardo, Héctor Chumpitaz y Teófilo Cubillas lograron la remontada épica y así vencer a los búlgaros 3-2. En el segundo encuentro vencieron a Marruecos con un contundente 3-0. En el último partido tanto incas como alemanes ya llegaban clasificados a cuartos, por lo que solo decidirían quién terminaría primero, y ese honor fue para los teutones, quienes vencieron a los incas 3-1. En cuartos de final su rival sería Brasil. El Estadio Jalisco estaba listo para ver este duelo suramericano. El partido no decepcionó y ambas selecciones mostraron un gran nivel, pero al final los brasileños liderados por Orrey y Pelé terminaron venciendo a Perú con marcador de 4-2. A pesar de solo haber llegado hasta los cuartos de final, el fútbol abierto y espectacular destilado por este equipo enamoró a todos, sobre todo la exquisitez de Teófilo Cubillas, quien terminaría dentro del 11 ideal del Mundial Azteca.
Alguien podría decir que ¿por qué no Países Bajos? Bueno, la naranja mecánica era favorita a ganar el mundial, llegó a la final, por tanto, no es selección underdog, ya que se esperaba que llegara hasta esa instancia, igual los locales Alemania Federal, pero ¿quién tenía en el radar a Polonia? La verdad muy pocos, y por el grupo en el que estaban ubicados menos, se esperaba que lograran llegar lejos. Estuvieron ubicados en el grupo 4 junto con Argentina, Haití e Italia. Haití era esperable que le ganara, hasta la golearon, pero ante Argentina e Italia casi nadie les daba posibilidades de ganarle a esas selecciones, pero ¿qué creen? Lo lograron. Los polacos vencieron al albiceleste 3-2 y botaron a los italianos del mundial con un 2-1 y así pasaron a una segunda fase de grupos. Porque sí, a FIFA se le ocurrió inventar un ridículo formato de una segunda fase de grupos porque creían que iba a incentivar la competencia y levantar el nivel, cosa que al final se alejó mucho de la realidad. En esa segunda fase formaron parte del grupo B junto al local Alemania Federal, Yugoslavia y Suecia. En sus primeros dos duelos vencieron tanto a yugoslavos como a suecos, 1-0 y 2-1 respectivamente, en el duelo decisivo en el cual el ganador pasaba a la final enfrentó a los alemanes, partido en el que aguantaron mucho tiempo el cero en su arco, y en el que incluso Tomaszewski le tapó un penal a Gerd Müller, pero a 14 minutos del final el propio Müller se cobró revancha de ese penal y marcó el gol que envió a Alemania a la final y a su posterior campeonato del mundo, mientras que Polonia, al haber terminado segundo lugar de su grupo, tuvo el derecho de jugar el partido por el tercer lugar, mismo que terminarían ganándole a Brasil. Grzegorz Lato terminaría siendo el campeón goleador de aquel certamen con 7 tantos. Bien, aquí veremos el primer caso de una selección que repite como underdog en un mundial. Aunque valga decir que en este mundial fue difícil encontrar una selección underdog, ya que todas las que jugaron la segunda fase de grupos eran las que se esperaban, excepto por, precisamente, Austria, que no tenía mala selección valga decir, pero comparada con sus rivales de grupo, se veía difícil que llegara a la segunda fase. Esta selección austriaca buscaba emular lo hecho por el Wunderteam, o por aquel cuadro del 54 que logró el tercer puesto, pero primero debía jugar en el grupo 3 junto a Brasil, España y Suecia. La canarina se suponía que ganaría ese grupo, así es que muchos pensaron que el segundo puesto lo disputarían hispanos y suecos, pero la primer sorpresa de este equipo austriaco llegó en su duelo inaugural. Contra todo pronóstico vencieron 2-1 a España, y en el siguiente partido vencieron a Suecia gracias al penal marcado por Hans Krankel al 42 en el último partido de grupo. Cayeron ante Brasil por la mínima, pese a ello, gracias a tener mejor diferencia de goles, que los brasileños lograron lo inesperado: terminar primeros de grupo. Ya en la segunda fase de grupos, se verían las caras ante la vigente campeona Alemania Federal, la vigente subcampeona Países Bajos e Italia. Lamentablemente para los austriacos arrancaron perdiendo esta fase con goleada ante Países Bajos, 5-1, y también perdieron el siguiente juego ante Italia por la mínima con gol de Paolo Rossi. Ya eliminados se despidieron del Mundial Gaucho, venciendo a la entonces campeona del mundo Alemania con marcador de 3-2, siendo Krankel quien marcó el gol de la victoria. Terminaron últimos del grupo B de la segunda fase con 2 puntos, estos conseguidos gracias a su triunfo frente a Alemania. Este caso es único y excepcional de entre todos los que hemos visto y veremos, ya que a diferencia de todos ellos Italia sí era favorita, pero en el camino su favoritismo vino a menos. Fue cabeza de serie del grupo y enfrentó a Polonia, Perú y Camerún. Empató los 3 encuentros y de no ser porque tenía un gol más que Camerún, habría firmado un papelón como el hecho en el 74. Ya en la segunda fase, por cierto, este mundial fue el último con ese formato ridículo de 2 fases de grupos, no le pudo tocar peor panorama, ya que sus rivales en esa ronda serían Argentina, vigente campeona del mundo que tenía como figura a un pibe de 21 años llamado Diego, de apellido Maradona, y la gran favorita Brasil que había aplastado a todos
todos sus rivales en la primera fase. Ya para estas alturas nadie daba un 5 por Italia, pero es aquí donde la Azzurra haría el papel de underdog, ya que en el primer partido vencieron a la campeona del mundo con todo y Maradona 2-1 con goles de Tardelli y Cabrini. El segundo encuentro de grupo enfrentó a Brasil y Argentina, triunfando la canariña con un contundente 3-1, así es que en el último partido de esta fase el boleto a semis lo dirimirían Italia y Brasil. El ya desaparecido Estadio de Sarriá, en su momento casa del Español de Barcelona, fue el escenario para este partido que se convertiría en uno de los mejores de toda la historia de los mundiales, y aquí comenzaría a aparecer un hombre que había sido un fantasma hasta ese entonces. Paolo Rossi. Rossi abrió el marcador al 5, Sócrates empató solo 7 minutos después, Rossi dio de nuevo la ventaja a la Azzurra al 25. En la segunda mitad, Falcao empató para el Scratch d'Oro y con ese empate Brasil estaba en semis, pero no contaban con que a 15 del final apareció de nuevo Paolo Rossi para poner el 3-2. Una tapada de Dinosof en el último segundo de juego evitó que Brasil llegara a las semifinales, y así fue como ese 3-2 terminó siendo definitivo. Italia había dado la campanada del mundial, había votado al gran favorito Brasil. Con su moral en alto, la Azzurra con doblete de Rossi venció en semifinales a Polonia, y en la final derrotó con un contundente 3-1 a Alemania Federal con goles de Rossi, Tardelli y Altobelli. Breitner descontó para los alemanes, pero ya era muy tarde. Italia, que había tenido un inicio de pesadilla, terminó levantando el trofeo, rompiendo así una sequía de casi medio siglo sin ser campeones. Aquí no hallaba entre dos selecciones, los Diablos Rojos u otra selección que más adelante mencionaremos de manera honorífica. Me quedé con los belgas por ser quienes llegaron más lejos. Los Diablos Rojos quedaron ubicados en el grupo B junto al anfitrión México, Irak y Paraguay. Abrieron el mundial ante los aztecas, y al igual que en el 70 fueron derrotados por el Tri, 2-1, así es que en el siguiente partido tenían que ganar a Irak y así lo hicieron, 2-1, para evitar una prematura eliminación. Definiría ante Paraguay, al final ambos empataron a 2 goles, Paraguay sería segundo detrás de México. Ya para este mundial, FIFA había instaurado este formato de octavos, el cual se mantiene hasta hoy, pero la diferencia es que en los mundiales del 86, del 90 y el del 94, de 24 selecciones pasaban 16, los 2 primeros de grupo y los 4 mejores terceros, pues Bélgica, gracias a sus números, logró ser uno de esos 4 mejores terceros. Ya en octavos, en un duelo muy polémico lograron eliminar a la URSS en tiempo extra con marcador de 4-3. En cuartos eliminaron a España en los penales, ya en semifinales se las vieron frente a Maradona y la albiceleste, y ahí ya no pudieron hacer nada, cayeron 2-0. En el duelo por el tercer lugar, cayeron en tiempo extra ante Francia, adjudicándose el cuarto lugar. Mención honorífica: Dinamarca. La dinamita roja sorprendió a propios y extraños en el Mundial del 86, ya que nadie esperaba que ganaran, y con marca perfecta. Además, el grupo E donde estaban Alemania, Escocia y Uruguay, a estos últimos los pulverizaron. Con semejante actuación llegaban a octavos como favoritos para vencer a España, pero el buitre utragueño los bajó de la nube con 4 goles, y la sensación danesa terminó desinflándose aparatosamente. Los Leones Indomables se ganaron ese mote en el Mundial de España, a donde no perdieron, pero tampoco ganaron. Tras ausentarse en el 86, volvieron en el 90 a buscar realizar una gran actuación e hicieron mucho más. Quedaron ubicados en el grupo B junto a, ni más ni menos que la vigente campeona, la Argentina de Maradona, cuyo partido inauguraría el Mundial del 90. Además, junto a ellos estaban Rumania y la URSS. Como dije, inauguraron el mundial en Nápoles ante Argentina y contra todo pronóstico vencieron al albiceleste con gol de François Villic. Pese a que terminaron el juego con 2 hombres menos, Camerún logró la hombrada y rompió todas las quinielas. Con esa moral alta jugaron ante su siguiente rival, el cual fue Rumania, duelo que ganarían con doblete de Milla.
Ya con el primer lugar de grupo y la clasificación asegurada bajaron las revoluciones, algo que pagarían caro ya que la URSS en su último partido en la historia de los mundiales la goleó 4-0. En octavos sabían que no podían bajar las revoluciones cuando enfrentasen a la selección Colombia. Tras un somnífero 0-0 en los 90 minutos, las emociones llegaron al tiempo extra, específicamente en la segunda parte del mismo, ya que Milla marcó doblete al 106 y el recordado regalo de Higuita al 109 para darle la ventaja a los Leones Indomables. Al 115 Bernardo Redín le puso drama al encuentro, pero Camerún logró aguantar hasta el final y consiguió un histórico pase a cuartos de final, a donde jugarían frente a Inglaterra. En ese duelo disputado en el San Paolo de Nápoles, hoy Estadio Diego Armando Maradona, nos dieron uno de los mejores encuentros de la pobre justa mundialista. Plata abrió el marcador para los ingleses, pero Kunde de penal empató para los Leones Indomables. Al 65 Ekeke le dio la ventaja. Camerún ya veía reales la posibilidad de convertirse en el primer equipo africano en llegar a semifinales, pero Lineker tuvo otros planes. Al 83 marcó el empate y forzó la prórroga. Ya en esta Lineker de penal al 110 terminó con el sueño camerunés. Sin duda lo hecho por esta selección es algo irrepetible, y lo digo literal, porque después de esta gran actuación no han vuelto a superar la primera ronda a los demás mundiales que han ido desde aquel entonces. Si hay una selección por la cual a más de uno le brillaron los ojos en aquel mundial, fue la selección búlgara liderada por Hristo Stoichkov, pero desde su clasificación al mundial comenzaría esa sorpresa, ya que dejaron sin mundial a Francia, tras vencerla en el Parque de los Príncipes en la última jornada de eliminatorias. Ya en tierras gringas estarían ubicados en el grupo D junto a Argentina, Nigeria y Grecia. Abrieron su participación en el mundial ante el entonces debutante Nigeria, la cual los vencería 3-0 Olvidaba un detalle, y es que Bulgaria hasta ese entonces nunca había ganado un partido en un mundial, no más había obtenido 6 empates, pero a cambio de ello 10 derrotas. Su suerte comenzó a cambiar cuando enfrentó a otra debutante, Grecia, a la cual vencería con un rotundo 4-0. Se jugaba la clasificación a octavos frente al albiceleste, pero iba a haber algo a su favor. Maradona había sido expulsado del mundial por dar positivo en el antidoping, y Argentina se quedaba sin su cerebro, sin su alma y sin su corazón. Sí, el Diego era las tres cosas. Y pues no iban a desaprovechar la coyuntura y vencieron al albiceleste 2-0, y fue así como terminaron con 6 puntos en el segundo lugar de grupo. En octavos se enfrentaron a México en Nueva York, duelo a donde el Tri prácticamente fue local, pero aún así Bulgaria en los penales logró eliminar a los aztecas. En cuartos darían el gran batacazo de aquel mundial, ya que con goles de Stoichkov y Lechkov eliminaron a la entonces campeona defensora Alemania, quien previamente se había puesto por delante en el marcador por intermedio de Matheus. Bulgaria no creía en nadie y soñaba con llegar a la final del mundial, pero el divino Bayo con un doblete se encargaría de terminar con las ilusiones búlgaras. Stoichkov de penal descontó, pero de nada sirvió. En el partido por el tercer lugar cayeron ante Suecia por goleada, pero ya Bulgaria había hecho historia, llegaron a donde ni ellos pensaron que llegarían en alguna ocasión. Stoichkov fue junto al ruso Oleg Salenko el campeón goleador del certamen con 6 tantos, y también formó parte del once ideal de aquel mundial. Esta selección sin duda fue de las grandes sorpresas de la historia de los mundiales. Para contextualizar rápido, como saben, en 1991 comenzó la disgregación de Yugoslavia. De esta salieron 7 países, entre ellos Croacia. Algunos de los jugadores que fueron campeones sub-20 en 1987 con Yugoslavia eran croatas, como el caso de Jarni, Boban, Prosinecki y Davor Šuker. Al final, no fue sorpresivo que clasificaran a la Eurocopa de Inglaterra en 1996, y posteriormente al Mundial de Francia, pero pocos pensaron que podían llegar tan lejos. Ya hablando de su participación en suelo galo, Croacia se ubicó en el grupo H junto con Argentina, la cual era cabeza de serie, Jamaica y Japón. Estas últimas debutantes al igual que Croacia. Croacia debutó en mundiales ante Jamaica, rival al cual venció sin problema alguno 3-1.
En el siguiente partido enfrentó a Japón, al que venció por la mínima para así clasificar a octavos de final. Ya en el último partido de fase de grupos, enfrentó al albiceleste, la cual también ya había clasificado a octavos, perdió 1-0, por lo que quedó segunda del grupo H. Esto hizo que enfrentara a Rumania en octavos. Los rumanos habían ganado el grupo G por delante de Inglaterra. En ese duelo de octavos, Croacia eliminó a Rumania gracias al penal anotado por Zucker. Su rival en cuartos iba a ser Alemania, quien había eliminado a México. Seamos claros, nadie veía favorita a Croacia ante los teutones, todos esperaban que Alemania llegara a semifinales, pero los croatas sin nada que perder jugaron a lo suyo y con un fútbol vistoso borró del campo a los alemanes con un contundente 3-0, y aquí sí, ya todos veían a Croacia no como una sorpresa, sino como una realidad, incluso más de uno la veía campeona del mundo. En semifinales chocarían ante los locales, al término de la primera parte iban 0-0, pero no más comenzó la segunda mitad. Zucker perforó el arco defendido por Bartés y Croacia parecía encaminada a dar otro batacazo, y este iba a ser más grande, ya que iba a eliminar al local, pero Thuram empató rápido el partido, y a 15 del final el 15 francés volvió a marcar para terminar el sueño croata. Al final Croacia venció a los Países Bajos en el duelo por el tercer lugar, sellando así una histórica y gran participación, a donde Davor Zucker fue el campeón goleador con 6 tantos. Muchos nos enamoramos de su fútbol, pero también de su curioso uniforme a cuadros, el cual se ha vuelto en uno de los favoritos de los aficionados al fútbol. Si este mundial tuvo 2 sedes, ¿por qué no iba a tener 2 selecciones underdog? Senegal y Turquía hicieron un mundial extraordinario. En el caso del primero, esta selección africana debutaba en un mundial, y qué mejor debut que hacerlo frente a la vigente campeona del mundo en ese entonces Francia, y encima, iba a ser el partido inaugural del mundial. A eso agreguémosle que ganaron ese partido, gracias al gol de Papa Bouba Diop. ¿Qué mejor debut podía pedir Senegal? Los Leones de Teranga no iban a conformarse con ello, ya habían hecho lo que Camerún en el 90, ganarle en el duelo inaugural al vigente campeón del mundo, y querían incluso llegar más lejos de lo que había llegado aquella gran selección. Sus siguientes 2 duelos los empataron, con lo que quedaron segundos del grupo A, y en octavos se enfrentaron a Suecia, quien había ganado el grupo F por delante de ingleses y argentinos. Senegal venció con gol de oro de cámara a los suecos, y pasaron a cuartos a donde se las vieron con la otra protagonista de esta historia, pero antes de entrar de lleno a ese duelo, hay que ver cómo le fue a quien sería su rival en cuartos. Turquía iba por segunda vez en su historia a un mundial, no iban a uno desde 1954. Los otomanos se ubicaron en el grupo C junto a Brasil, Costa Rica y China. En su primer partido le dieron pelea a Brasil, incluso comenzaron ganándolo con gol de Hasan Şaş, pero Ronaldo y Rivaldo tras un polémico penal evitaron la hazaña turca. En su segundo duelo empataron con los ticos a 1 y golearon a China 3-0 en su último partido de la primera ronda, pasando por delante de los ticos en segundo lugar gracias a que terminaron con mejor diferencia de goles. En octavos de final, vencieron a uno de los anfitriones, Japón por la mínima gracias al gol de Umid Dabala, y así se enfrentarían en cuartos a Senegal. En el duelo de selecciones sensación se esperaba mucho de ellas, pero tras 90 minutos aburridos el 0-0 prevaleció, por lo que habría tiempo extra. En el minuto 94, Ilhan Machis le devolvió a Senegal lo que ellos le habían hecho a los suecos, vencerlos con el gol de oro. Así terminó el sueño de Senegal, pero el de Turquía seguía vivo. Y así Turquía se enfrentó a Brasil en semifinales, en un partido ríspido. El gol de Ronaldo terminó siendo la diferencia. Ese partido pudo haber sido una goleada catastrófica, de no ser por el arquero Rüstü Reber, que tapó todo salvo el puntazo del fenómeno. Así el sueño turco de ser campeones se acabó, pero al menos ganaron el partido por el tercer puesto al otro local, Corea del Sur, que llegó hasta ahí bueno, ya saben. Senegal y Turquía nos dejaron un gran nivel en el Mundial Asiático.
Este mundial fue poco sorpresivo, ya que llegaron lejos quienes se pensaba que lo harían, salvo por una selección que debutaba en la gran cita, hablamos de Ucrania. Tras 3 intentos frustrados por llegar al mundial, por fin la selección liderada por Andrei Shevchenko había conseguido la clasificación al mundial. Ya en la cita, quedaron encuadrados en el grupo H junto a España, cabeza de serie, Arabia Saudí y Túnez. Su debut sería ante los ibéricos. Este sería una pesadilla para Sheva y compañía, ya que cayeron aparatosamente por 4-0, para su fortuna sus siguientes duelos sería contra selecciones inferiores en cuanto a nivel. A los árabes les devolvió los 4 goles que le había hecho España, pero en su último partido de primera ronda, este se les complicó más de la cuenta, ya que Túnez también luchaba por clasificar a octavos, pero al 68 Shevchenko marcó de penal el gol con el que Ucrania logró el boleto a octavos. En octavos se enfrentaron a Suiza. Tras 120 minutos de hueva, en penales los ucranianos fueron más efectivos y vencieron en la tanda a los helvéticos. En cuartos iban a jugar ante quien a la postre se convertiría en campeona del mundo, Italia. Ahí la azurra mostró superioridad de principio a fin y vencieron a los ucranianos con un holgado 3-0, pero hey, ¿quién le va a quitar lo bailado a Shevchenko y compañía? Si hay una selección que estuvo a nada de hacer un verdadero hito, esa es Ghana, una selección con exitosos procesos juveniles. Ya quería dar ese salto de calidad en selección mayor. En Alemania ya había dado una prueba de lo que podía hacer y buscaba en su tierra, sí, porque el mundial se jugó en África, por lo que se sentían locales, conseguir ese salto. Ubicada en el grupo D junto a Alemania, cabeza de serie, Australia y Serbia. Abrió su participación en el mundial ante los serbios, a quienes venció por la mínima con gol de penal de Asamoah Gyan. En el siguiente partido empató a 1 con Australia y en el último partido de primera ronda cayó ante Alemania tras un golazo de Mesut Özil. Empató con Australia en el segundo lugar del grupo D, pero terminó adueñándose de la segunda plaza por detrás de Alemania, por tener mejor diferencia de goles que los Socceroos. En octavos de final eliminó a Estados Unidos en el tiempo extra. Ya habían superado lo hecho en Alemania, pero querían más, querían hacer historia, iban por ser el primer semifinalista africano en la historia de los mundiales, pero antes tenían que vencer a Uruguay. Empezaron bien, ya que Zuley Muntari abrió la cuenta para las Estrellas Negras sobre el final de la primera parte, pero Diego Forlán empató para los charrúas en la segunda parte, así nos íbamos a tiempo extra. El drama llegaría al final de este, ya que Dominica Díaz cabeceó ante un vencido Muslera y un arco en el que solo estaban Coates y Luis Suárez, que no eran arqueros, pero tras el cabezazo, a Suárez le valió 20 eso y la hizo de arquero. Lucho se fue expulsado, y fue así que de forma descarada le arrebató a Ghana la posibilidad de hacer historia. Aunque todavía podía hacerla, si Gyan anotaba el penal Ghana iba a semis, pero Gyan la reventó al travesaño y le dio vida a Uruguay. Ya en la tanda de penales Ghana no fue acertado y el loco Abreu cobró a Lopanenka el penal que sepultó para siempre las esperanzas de Ghana de llegar a semifinales. Pero en este mundial, la suerte le ha dado oportunidad a Ghana para que se vengue, ya que enfrentará a Uruguay al término de la primera ronda. Veremos si llega esa ansiada revancha para las Estrellas Negras, el equipo africano que debió ser el primero de su continente en llegar a una semifinal de un mundial. Ya que es más reciente, creo que la mayoría que ve el video lo recuerda bien, así es que no me detendré mucho en ello, pero sí vale la pena recordar que Costa Rica en el Mundial Carioca estuvo en el grupo de la muerte junto a Uruguay, Italia e Inglaterra. 3 equipos que ya fueron campeones del mundo. Si bien Costa Rica clasificó al Mundial como líder de la hexagonal, la verdad el nivel europeo y el de Uruguay era otra cosa, pero a la hora de las horas eso a los ticos no les importó. En su primer juego en el Mundial, vencieron contra todo pronóstico a Uruguay, y ante Italia siguieron rompiendo las quinielas, ya que vencieron a la azurra con gol de Brian Ruiz. En el último partido de grupo empataron sin goles ante Inglaterra, lo que les bastó para ganar el grupo de la muerte. Sí, señores. Costa Rica había ganado el grupo de la muerte. En octavos se enfrentó a Grecia y tras 120 minutos el partido terminó a un gol por bando.
En la tanda de penales Keylor Navas tapó el cuarto penal griego, y Michael Umaña marcó el penal que le dio a los ticos un histórico pase a cuartos. Ya en esta etapa enfrentaron a los Países Bajos, un Keylor iluminado evitó que los neerlandeses perforaran su arco en los 120 minutos de partido, y así con el 0-0 nos fuimos de nuevo a los penales. En esa tanda a Brian Ruiz y Umaña les dio culillera ver al gigantón Krul tocar el travesaño casi sin empinarse, y terminaron fallando sus penales y así terminó el sueño tico, pero sin duda lograron más de lo que pensaron, se fueron invictos de esa justa, no perdieron un solo juego en tiempo reglamentario ni suplementario, y llegaron a donde México no ha podido fuera de sus tierras. El quinto partido. ¡Ustedes no! ¡Ustedes los que están de verde no! ¡Ellos sí! ¡Ustedes no! Como en el 98, nadie esperaba nada de ellos, pero nos callaron la boca más de uno, y dígonos porque cuando vi que estaba en el mismo grupo que Argentina, Nigeria e Islandia, pensé, ok, Argentina, primero, y segundo Nigeria o Croacia, pero el que de los dos pase Francia lo vacunará en octavos, por lo que no creo que ni africanos ni croatas hagan mucho en Rusia. Y ya ven cómo quedé, pero hey, al menos acerté en que Francia eliminaría en octavos al segundo del D, tal vez no acerté con el rival. El punto es que Croacia abrió el mundial venciendo a Nigeria 2-0, y en el siguiente partido ante el albiceleste le pegó una buena humillación, quita que Willy Caballero era el arquero, es que Croacia fue superior de principio a fin, ya en el último partido de grupo, venció a Islandia y ganó el grupo D. En octavos eliminó a Dinamarca en los penales, mismo caso ocurrió con el anfitrión Rusia en cuartos, ya en semis eliminaron a Inglaterra en tiempo extra con gol de Mario Mandžukić. En la final se las vieron contra Francia y nos regalaron una de las mejores finales que se haya jugado en un mundial, a pesar de perder 4-2 ante los galos, nunca bajaron los brazos y nunca renunciaron a ir al frente. Dignos subcampeones. Luka Modric fue nombrado MVP del torneo y estuvo en el 11 ideal del campeonato, pero también jugadores como el ya mencionado Mandžukić, Perisic, Brozovic y Rakitic ayudaron mucho a que esta selección superara lo hecho en Francia 98. Bien amigos, este sí mi video por este día es un poco largo, lo sé, pero era importante conocer un poco sobre los underdog en la historia de los mundiales. ¿Y ustedes qué selección creen que va a ser la selección underdog en este mundial? Me lo dejan abajo en la caja de comentarios. No olviden que a partir del 20 de noviembre traemos la bitácora mundialista. Para más información les dejo un video en la tarjeta y también abajo en la descripción para que busquen más información al respecto. Asimismo, este video lo he subido en todas las redes sociales. Por cierto, vayan y síganme en todas las redes sociales como Montano Sporting. Asimismo, no olviden suscribirse así como activar la campanita de notificaciones por si aún no lo han hecho, porque para este mundial vamos a tener muchísima información, muchísimo contenido, así es que ustedes tienen que suscribirse y activar la campanita de notificaciones y seguirnos en las redes sociales. Ahí está el árbitro dando el silbatazo final de este video, que podría decirse que duró un tiempo de partido prácticamente, pero espero que lo hayan disfrutado. Mis amigos, ha sido un gusto, un fuerte abrazo de gol para todos ustedes. Nos vemos en el próximo video.